Hoy es martes 14 de noviembre de 2023 y estas son las noticias. El Pleno de la Corte revisó juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal entre la Federación y los estados de Sinaloa y Morelos. La Corte admitió a trámite controversias y anula designación de gobernador sustituto de Samuel García en Nuevo León. La segunda sala determinó que el reglamento de prestaciones médicas del Seguro Social viola el derecho a la salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos desde luego a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, muy buenas tardes. Vámonos con toda la información ahora precisamente al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña. Él tiene ya los detalles de lo que se resolvió este martes en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional. Mario, muy buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 4 juicios de cumplimiento de convenios de coordinación fiscal. En los 2 primeros asuntos, el Pleno de la Suprema Corte declaró válidas las sanciones impuestas por el SAT al Estado de Sinaloa por no cumplir de forma adecuada un convenio de colaboración administrativa. Escuchemos a la ministra ponente. En el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales de los convenios, esta podrá reclamar el incumplimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que corresponde a esta Suprema Corte modular hasta dónde vamos a analizar si hay una infracción a los convenios de coordinación fiscal. En los otros 2 asuntos, el Pleno confirmó 2 resoluciones del SAT que ordenaron al Estado de Morelos devolver el concepto de pago de derechos a una empresa de telecomunicaciones. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Estamos enterados, Mario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En tanto, la Suprema Corte dio a conocer que admitió a trámite las 2 controversias presentadas que se relacionan con la licencia solicitada y concedida al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para separarse del cargo a partir del próximo 2 de diciembre, con el fin de buscar la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano. Asimismo, indicó que concedió la suspensión solicitada por el gobierno local relacionada con la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como gobernador interino. Y también concedió la suspensión solicitada por el Congreso del Estado contra el acuerdo del gobernador constitucional que designa como encargado de despacho al secretario de Gobierno. Ello con el fin de no poner en riesgo el principio de división de poderes previsto en los artículos 46 y 116 de la Constitución General. Sin embargo, se negó conceder la suspensión en el sentido de que el Congreso se abstuviera de llevar a cabo cualquier designación, con lo que quedan a salvo las facultades del Congreso local para designar al gobernador interino de dicha entidad. La primera sala de la Corte estableció que para determinar si es procedente o no la vía mercantil, esto en la resolución de controversias derivadas de un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, es preciso que el juzgado defina en primer lugar si dicho contrato constituye o no un acto de comercio, esto es, que se realiza con el propósito de especulación comercial, sin que obste a lo anterior que en la jurisprudencia 63/98 de la primera sala haya sustentado que el arrendamiento de inmuebles no es un acto de comercio en términos del artículo 75 del Código de Comercio, ya que de una nueva reflexión sobre el tema se advierte que ha sido criterio reiterado de la sala que el catálogo incluido en dicho artículo debe interpretarse de manera enunciativa y no limitativa. Explica que si bien el arrendamiento de inmuebles no se encuentra expresamente previsto como acto de comercio en el mencionado artículo, tendrá ese carácter cuando se realice con el propósito de especulación comercial.
Informarle que la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 42, fracción segunda del Reglamento de Prestaciones Médicas del Seguro Social, al excluir precisamente del seguro de enfermedades y maternidad los aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas, vulnera el derecho a la protección de la salud de infantes y adolescentes derechohabientes de dicho instituto que padezcan una discapacidad sensorial auditiva. Explica que de acuerdo con la Constitución y también con la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es obligación del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar infantes o precisamente a ellos y a los adolescentes con alguna discapacidad, hasta el máximo de sus capacidades, el nivel más alto posible de protección a la salud, brindando una atención médica integral a fin de que mejore su calidad de vida y facilite su interacción e integración social para que logre su pleno desarrollo, lo que no implica que exista la posibilidad de que en la regulación de los institutos de seguridad social se excluyan sin justificación alguna prestaciones que se consideren necesarias para el tratamiento de sus discapacidades. En otro tema, el juez Amado Chiñas Fuentes es una de las 12 personas juzgadoras reconocidas con la medalla al mérito judicial Ignacio L. Vallarta. Ingresó al Poder Judicial en 1982 como secretario del único tribunal colegiado que existía en Oaxaca, en donde se ubica el 13º Circuito Judicial. En octubre de 1997 fue designado juez de distrito y ratificado en ese cargo en 2004. Se jubiló en agosto de 2021 después de 39 años de servicio, de los cuales 24 se desempeñó precisamente como juez de distrito. Esta distinción es la más alta que ha recibido y recordó uno de los asuntos más trascendentes que resolvió a lo largo de su carrera como impartidor de justicia. Vamos a ver. Mi última inscripción la hice en la ciudad de Oaxaca, como juez de distrito. Ahí tuve un problema de la región Mije, donde había dos pueblos que estaban peleándose un manantial de agua. Pero muchos años tenían conflicto. Y entonces no podían ponerse de acuerdo. Intervenimos nosotros en el juzgado y dimos una solución al asunto. Y eso es lo más satisfactorio para mí, ¿no? de mi carrera judicial en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Indicó que si bien los jueces no buscan reflectores, es importante que la labor precisamente se conozca por parte de los que desempeñan en beneficio de la sociedad. Nosotros trabajamos, podemos decir, en la sombra. ¿Por qué en la sombra? Porque nunca nos gusta aparecer como yo hice esto y hice el otro, no. Sino creo que sí es necesario que la sociedad sepa qué hacen los juzgadores, en qué consiste. Bueno, vámonos con más. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, visitó el 12º Circuito Judicial de Los Mochis y Culiacán, esto en Sinaloa, para conocer de cerca las necesidades de los juzgadores federales. Reconoció el trabajo de todo el personal para lograr una impartición de justicia pronta y expedita en esa entidad. En especial, dijo, la importante labor que desarrollan las mujeres en las distintas áreas. Fíjese que la Defensoría Pública Federal está invitando a la población que requiera de orientación o asesoría jurídica a llenar el formulario que se encuentra en su página de internet para que una persona de la delegación más cercana a su domicilio se ponga en contacto con ella para brindarle la ayuda que necesite. Recuerda también que a través de Defensatel está ofreciendo servicio gratuito las 24 horas del día todo el año. El instituto puede otorgar asesoría jurídica para tramitar pensiones de seguridad social, falta de acceso a servicios de salud, despidos injustificados, regularización de situación migratoria, cobro excesivo de luz o alguna queja contra autoridades federales, entre otros. El instituto también brinda servicios de defensa penal en caso de que sea imputado de algún delito o si es familiar de una víctima de feminicidio o acusada por la interrupción de un embarazo. 9 minutos después de las 2 de la tarde, vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al
regresar. El Consejo de la Judicatura Federal solo puede imponer sanciones administrativas a quien incurre en actos de corrupción. Ya estamos de regreso, 19 grados en la zona centro de la capital de la República Mexicana. El Consejo de la Judicatura Federal no puede castigar con cárcel a juezas o jueces por actos de corrupción, ya que la investigación y sanción de ese tipo de delitos corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales. Así lo explicó el juez federal especializado en materia de trabajo, Raúl Ruiz Velasco. Señaló que el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración de los más de 1.700 jueces y magistrados del país y esta facultad para emitir sanciones administrativas, las cuales han disminuido de 419 en 2021 a 197 en 2022. No se debe confundir con corrupción, recalcó que una jueza o un juez emita una sentencia con la cual no se está de acuerdo porque se dictó conforme a su criterio e interpretación de la ley. En sus redes sociales, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó cuál es la función del Consejo Económico y Social de la ONU. Es un foro político sobre el desarrollo sostenible que da seguimiento a la Agenda 2030 de la que México es parte. Promueve entre los 54 estados integrantes la materialización de las tres dimensiones de desarrollo sostenible que son la económica, la social y la ambiental, a través de informes, recomendaciones, proyectos de convención y conferencias en estas materias. El Consejo se reúne 2 veces al año en la sede de Naciones Unidas allá en Nueva York para proporcionar orientación y coordinación general que lleven a lograr los objetivos de desarrollo sustentable. La titular del Juzgado 10º Familiar de Proceso Escrito, Cristina Espinosa, señaló que con el objetivo de ubicar a progenitores que evaden la responsabilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, es necesario proporcionar a los jueces datos como la CURP o el RFC. En el marco de la conmemoración por el 199 aniversario de la instalación del Poder Judicial de Tamaulipas, se llevó a cabo la conferencia El Derecho de Acceso a la Justicia, por el magistrado de circuito Marco Antonio Cepeda Anaya. En el municipio de Tehuacán se realizó la Jornada Jurídica de Atención Ciudadana del Poder Judicial de Puebla, en la cual asesores brindaron atención gratuita y orientación a la población sobre conflictos legales. El magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Guillermo Ramos Pérez, visitó las nuevas instalaciones del Juzgado del Ramo Civil de Acapetagua, el cual dará servicio a los pobladores de los municipios de Mapastepec, Escuintla y Acacoyagua. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Sala Regional Toluca determinó que los tribunales electorales locales carecen de legitimación y atribuciones para ordenar el resarcimiento de los derechos vulnerados de servidores públicos, ni tampoco puede imponer multas a autoridades locales. Lo anterior al modificar la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, que tras acreditar la violencia política de género contra una regidora de la entidad por parte de una presidencia municipal, había emitido dichas medidas. El citado tribunal carece de atribuciones para declarar la comisión de una infracción, determinar la responsabilidad de los sujetos imputados y para sancionar a las personas servidoras públicas municipales en el contexto de un juicio de la ciudadanía local. Aunado a que del análisis de los escritos de demanda locales no se advierte que la regidora hubiere tenido la pretensión de solicitar la imposición de una sanción. La justicia abierta feminista es un nuevo modelo de gobernanza y de desarrollo de políticas judiciales que atiende las necesidades y expectativas reales de todos los grupos, pueblos y colectivos que han sido excluidos de la justicia. Así lo expresó Fátima Gamboa Estrella. Ella es directora de la organización X Justicia para las Mujeres. Participó en el primer Congreso Internacional Ética y Legitimidad Judicial, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte.
Poder transformar esta forma en cómo los procesos se llevan a cabo, poder cambiar la práctica judicial, poder cambiar también la cosmovisión judicial de tal forma que hagamos un nuevo pacto de justicias, democraticemos estas justicias, pero con y para la ciudadanía. Informarle que en el Senado de la República se turnó a la Comisión de Justicia el oficio en el que el presidente de la República acepta la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte. E invitarlo, desde luego, a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Buenas tardes y buen provecho.